Perfecto. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este segundo encuentro del ciclo de charlas sobre transformación digital, de agendas de transformación digital, gobiernos, universidad y empleo. Este ciclo es organizado por el grupo de investigación perteneciente a la Universidad Nacional de Rafaela, que trata justamente de transformación digital regional, y este mismo se da en el marco del programa de diseño en conocimiento de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Santa Fe. Así que también agradecemos todo el apoyo institucional de las distintas secretarías de la universidad, ¿no? La Secretaría de Investigación y Transferencia, por esta posibilidad de compartir con todos ustedes todos estos referentes que nos visitan desde América Latina, y también luego vamos a ir viendo a nivel nacional, provincial y local. Como les comentábamos en el anterior encuentro, en el primero que tuvimos con referentes de Colombia, este ciclo quiere como provocar o poner en debate, digamos, qué agenda y qué tipo de agenda estamos pensando en relación a la transformación digital a partir de distintas políticas, iniciativas y experiencias de justamente de todas estas trayectorias y estos procesos que se dan cuenta en todo el territorio de América Latina. Por supuesto que también en paralelo, ¿no? Este grupo de estudio también tiene como objetivo tratar de ir dilucidando y analizando ciertas brechas y oportunidades para ofrecer a las universidades en el sentido de, bueno, qué necesidades y qué desafíos tenemos en relación a las competencias, en relación al empleo, el rol de la universidad y también a los procesos de innovación pública. Y que justamente hoy, hablando de innovación pública, nos visita Orlando Rojas desde Chile. Muy bienvenido, Orlando, y muchas gracias por aceptar la invitación. Orlando, para presentarlos también es sumamente interesante todo lo que se hace desde allí, desde el laboratorio de Chile, del gobierno de Chile, dando sentido, ¿no?, a este concepto o este paradigma de innovación pública, de cómo pensar que desde de lo público, desde la esfera pública, se puede experimentar, se pueden diseñar servicios digitales en cercanía, ¿no?, con gobierno, pero pensando también hacia el interior de las agencias gubernamentales, cómo esta experimentación no es sinónimo de capacitación o de formación, sino que tiene sus propias connotaciones. Dicho esto, vamos a proceder a presentarlo a Orlando, sin dejar antes no quiero olvidarme de presentar a mis coequiperos aquí de proyecto, a María Fernanda Vigil, a Mauro Teller, a Soledad Ayala, a Natalia Aníboli y a Cecilia Gutiérrez. Así que, bueno, ese es el equipo también que hace posible todo este ciclo. Como les comentaba, Orlando. Orlando nos visita hoy desde Chile, es administrador público y magíster en Ingeniería de Negocios con Tecnologías de la Información de la Universidad de Chile, es especialista en innovación pública y gobierno abierto, líder de proyecto de inteligencia de negocios y de innovación basado en datos de la Contraloría General de la República entre el 2013 y el 2016, es co-creador y director de proyectos del Observatorio del Gasto Fiscal en Chile desde el 2016 al 2018, y actualmente, a partir de hace varios años ya, particularmente desde el 2019, lidera el área de consultoría ágil del Laboratorio de Gobierno de Chile, que es justamente este laboratorio es la agenda, digamos, la agencia que permite la transformación del Estado, poniendo el foco en la ciudadanía. Y también Orlando es docente en innovación pública en la Escuela de Gobierno y Gestión de la Universidad de Chile. Así que, nuevamente, Orlando, muchísimas gracias por acompañarnos, te damos la bienvenida.
Muchísimas gracias, Virginia, y bueno, gracias a todos ustedes por la invitación. Feliz de poder participar, interactuar y bueno, poder aportar un poquito a traspasar nuestra frontera de los Andes y contarle un poco de la experiencia que hemos tenido y ojalá que sea, Ujú. que pueda ser muy útil para ustedes, para poder replicarla. Así que feliz. Perfecto. Y Orlando, para comenzar o para iniciar, ¿no? ¿Qué te parece, cuál es tu mirada acerca de qué significa, ¿no?, la innovación pública dentro de este marco de transformación digital y de las agendas latinoamericanas de transformación digital? Bueno, en primer lugar, cuando se instala el concepto de innovación en general, que no es fácil, es un concepto que, bueno, que en realidad puede significar muchas cosas y nada a la vez. Tenemos que ser súper concretos en entender que innovar implica, primero que todo, nuevas ideas, ¿cierto? Para el contexto, no solamente de la creatividad, ¿no? Sino que sean ideas nuevas para el contexto en el que estamos, para las problemáticas en el que estamos, para que sean de valor para las personas y sobre todo que se implementen. Y eso es lo que nosotros tratamos de buscar en general cuando hablamos de innovación, son cambios implementados y no quedarnos meramente en el diseño. Y en general, cuando hablamos de innovación pública, pensamos siempre en esta capacidad, en este proceso continuo de enfrentar problemáticas desde un paradigma que sea distinto al que tradicionalmente estamos enfrentados, al que tradicionalmente enfrentamos los problemas públicos, donde se espera poner de foco a las personas, primero que todo, que sea un enfoque multidimensional, que considere distintas disciplinas, distintas miradas, distintos stakeholders a las problemáticas, que sea un trabajo de co-creación, que se vincula con el tema, ¿cierto?, del gobierno abierto. La co-creación es que sea colaborativo con los usuarios, con los funcionarios públicos, en todo proceso, que tenga la evidencia desde la experimentación, como ya tú indicabas, evidencia del beneficio de las soluciones que estamos entregando sean realmente para la problemática correcta que queremos generar. Y sobre todo, como te mencionaba, el tema de la implementación, que tener foco en la implementación de lo que desarrollemos se implemente para que así tenga realmente, genere un valor hacia las personas y que tenga una sostenibilidad. Y si lo resumimos como en tres grandes temas, lo principal tiene que ver con el foco en el valor de las personas, sean problemáticas que sean valoradas por ello, que tengan un potencial de implementación dentro de la institución, técnico, administrativo, financiero, etcétera. Es súper importante esto en la innovación pública, en realidad implementar cosas que sí puedan ser implementadas, dándonos vuelta, ¿cierto? En todo lo que se requiera para poder analizarlo. Y en tercer lugar, que tenga una evidencia, como decía, del impacto en general para la misión de cada uno de los servicios públicos. O sea, los usuarios pueden querer una cosa, pero también nosotros tenemos que cruzarlo eso con la estrategia y lo que esperamos a nivel general del gobierno. Entonces ahí están como esos tres grandes elementos que nosotros cruzamos al momento de poder trabajar y seleccionar y además desarrollar proyectos en general de innovación pública. Si lo mezclamos con la transformación digital, que es lo que aborda acá, lo vemos un poquito más amplio. La transformación digital es una patita dentro de lo que implica innovar, está al servicio de, ¿no? Eso es como lo que puedo indicar, al menos para partir esta conversación. Y hablando, bueno, tal vez de esta transformación digital, de esta agenda de innovación, ¿cómo se piensa la experimentación dentro de una política pública como la que hacen en el laboratorio? ¿Y por qué pensar tal vez en que lo más apropiado, el espacio más apropiado sea justamente la creación de este laboratorio que de hecho ya tiene muchos años, ¿no?, en Chile? Sí, bueno, efectivamente, el laboratorio ya tiene 6 años de existencia. Y partiendo un poco por la segunda pregunta de por qué surge un espacio, por qué experimentar un espacio así. Primero, un laboratorio de gobierno nace con una necesidad clara, que es tener precisamente un espacio de experimentación en el Estado, ¿ya? Cuando hablamos de innovación, hablamos de la necesidad de tener un espacio donde podamos, primero que todo, fracasar, ¿no? Poner a prueba los conceptos, y para eso necesitamos tener claramente una metodología, un equipo de trabajo comprometido y distintos procedimientos, ¿cierto? Y capacidades para que eso ocurra. El laboratorio nace con esa necesidad y cada vez más va evolucionando a una agencia que se va posicionando cada vez más en el centro de gobierno y desde ahí, desde las grandes políticas, comenzar a probar.
¿Cómo se hace esta experimentación? Esta experimentación podemos considerarla de tres grandes fases. Nosotros siempre tendemos a pensar la experimentación como que estamos probando, ¿cierto?, un remedio, una solución, pero hay que entender que la experimentación tiene que partir antes, o sea, cuando tenemos que validar las hipótesis mismas de los problemas que creemos. O sea, cuando hablamos de innovación y en particular incorporamos elementos tanto de la experimentación y del diseño, pensamos que lo primero que todo tiene que ser encontrar el problema real detrás de todo. O sea, nosotros tendemos naturalmente a buscar, anteponer la solución antes que las problemáticas, y como en general, como gestores públicos, se tiende a implementar una solución. ¿Para qué hablar en tema de transformación digital? O sea, es claro que yo he visto en muchas ocasiones la implementación de grandes software, no sé, algún ERP famoso que quieren implementar en una institución, sin haberse cuestionado la problemática que está detrás. Entonces, la primera experimentación tiene que ver con esa problemática, revisarla efectivamente con los usuarios, darnos cuenta si realmente es una problemática, cuáles son las hipótesis que tenemos detrás, validarlas o refutarlas con nuestros usuarios, y ahí tenemos ya el primer punto donde podemos, de primer frentón, cerrar ese proceso de innovación porque encontramos que la problemática tal vez no es, o en realidad abrirnos hacia otra problemática nueva. Eso es la primera experimentación. La segunda experimentación tiene que ver con el concepto de prototipado y testeo, ¿no? Eh, para quienes no están tan familiarizados con el concepto de prototipado y testeo, ¿cierto? Un prototipo es una representación inicial, ¿no?, de una solución que puede ir de distintos niveles de resolución. Y esos niveles pueden ser desde lo más conceptual, ¿cierto?, que es un bosquejo de lo que queremos representar, hasta lo sensorial, que es poder tocar este prototipo, y después lo funcional, ¿no?, que cumpla con las funciones que queremos. Y este nivel de experimentación quiere decir que tenemos que probar iterativamente estos prototipos, estas soluciones. Si es que estamos haciendo una aplicación, si es que estamos haciendo un servicio de chat, si es que estamos haciendo una gran plataforma, tenemos que ir evolutivamente probando, iterando con los usuarios, y con distintas formas, o sea, distintos focos. Está todo el mundo de la experiencia de los usuarios, está todo el mundo, ¿cierto?, del diseño del lenguaje claro, que las personas entiendan lo que estamos haciendo, y ir evolutivamente avanzando en poder desarrollar soluciones que realmente ayuden a solucionar lo que queremos solucionar. Y el tercer elemento de la experimentación de cómo se va aplicando tiene que ver con que es súper necesario medir el impacto de las innovaciones. O sea, demostrar cuál es el retorno efectivo de lo que estamos haciendo, y ahí, si quiere, agregamos un último elemento que es evaluar experimentalmente la solución. O sea, una vez que ya probamos dentro del proceso esta experimentación, por así decirlo, que esto funciona, una vez que lo instalamos, necesitamos crear las condiciones para elaborar un piloto experimental, ¿ya?, acotado, pero que funcione en el contexto real, con indicadores claros, que nos permitan indicar que los beneficios que se están dando por esa solución se deben efectivamente a la solución y no a otra cosa. Y eso nos ayuda a nosotros como laboratorio en general, y es una recomendación fundamental para cualquier equipo de innovación, es tener a la mano, ¿cierto?, esos indicadores que demuestran el beneficio de esto. Porque en el mundo privado, la innovación tiene un KPI súper claro, que es este retorno sobre la inversión, ¿no? Y que con eso se juzga. Bueno, ¿cuál es el retorno de la inversión en la innovación pública? Y esa es una pregunta fundamental cuando nuestro valor es el valor público, lo que buscamos, y no necesariamente el retorno económico, ¿no? Entonces, súper importante igual generar esa cultura de medición, de evaluación, ¿cierto?, del impacto de lo que estamos haciendo, y con eso también retornar el valor público y medirlo en general. O sea, tenemos como estos tres grandes espacios de experimentación y que consideramos que son clave en cualquier tipo de proceso que hagamos de mejora e innovación de cualquier problemática de todo tipo de índole, ¿no? Eso como términos generales. Bueno, queda claro que en el laboratorio, justamente todo laboratorio, y más vos estando como liderando el área de metodologías, ¿no? Nombraste como varios pasos que son muy habituales dentro de los laboratorios, ¿no? ¿Nos podrías como mencionar, nosotros sabemos, tienen ustedes un montón de mucho material sobre eso y lo aplican en distintos proyectos, ¿no? Pero ¿cuáles serían esas instancias que todo proceso y toda experimentación del laboratorio tiene en consideración? Si quieres, voy a compartir una lámina mejor para Ujú. que sea más explicativo. Así que
Bueno, ahí creo que se ve bien. En general, o sea, en particular, aquí yo estoy hablando de cómo trabajar un proyecto de innovación en su solución. El laboratorio en su modelo de negocio tiene 3 grandes servicios, que ahí podemos comentar más en detalle, y un servicio en particular que yo lidero es la consultoría ágil de innovación pública, donde la finalidad tiene que ver con acompañar a los distintos servicios públicos a solucionar problemáticas que sean prioritarias para ellos, estratégicas, prioritarias para los usuarios de ellos, y también prioritarias para la agenda de gobierno. Y la metodología es la siguiente, o sea, primero existe una fase de exploración institucional, una exploración inicial, donde validamos precisamente lo que les decía, que la problemática que necesita resolver el servicio sea relevante para los usuarios, sea estratégica para ellos, y esto es súper clave, porque muchas veces nos topamos como agencias de innovación que queremos resolver una problemática que es importante para los usuarios, pero si no es declarada como importante para los servicios, el fundamento detrás de lograr implementaciones efectivas y sostenibles se pone en tela de juicio, ya que no vamos a tener la disponibilidad ni el compromiso general de la jefatura y todo el equipo de trabajo de los servicios públicos para poder implementarla, y por tanto necesitamos validar eso. Y en tercer elemento, que es algo prioritario para la agenda general del gobierno. Entonces es una primera fase donde nos ponemos de acuerdo con el alcance y la problemática inicial que va a dar vida a este proceso de innovación. Una fase 1, que es clásica en un proceso de innovación, tiene que ver con investigar este problema, entenderlo, y aquí está la fase siempre de lo que es diverger y converger, o sea, abrirnos a todas las posibilidades de la problemática, investigar desde fuentes primarias, ¿no? Hablar con los usuarios, hablar con los funcionarios, ir a revisar en terreno la información, fuentes secundarias, ¿cierto? Revisar todo lo que ha pasado y que está investigado a partir de la problemática, y luego definir nuestro desafío de innovación, que va a ser principalmente cuál es la causa principal que está provocando esta problemática y que va a dar pie a generar este desafío que nos va a abrir la mente a poder desarrollar algún tipo de innovación. Dentro de la agilidad, nosotros trabajamos acá con ciclos que son de un mes para poder avanzar en cada una de estas fases de los procesos. En una fase 2, que le llamamos el diseño de la propuesta de solución, es lo que les comentaba ya de la fase de ideación, prototipado, testeo, y la evaluación de cada una de esas distintas soluciones que se pueden dar, y que acá en realidad funcionan como componentes de la solución. Es decir, en el caso que estamos diseñando una mejora, por ejemplo, de algún servicio que puedo comentar más adelante. Por ejemplo, ayudamos hace poco al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en Chile a desarrollar una solución en base a la problemática que tenían de violencia de género contra las mujeres, que fue acrecentada a partir de la pandemia, dado que estaban encerrados muchas veces con los agresores. Entonces ahí lo que se tiende a prototipar y a testear son distintos componentes. Un componente es el uso del lenguaje, de cómo queremos contactarnos, ¿ya? Con este usuario, en torno al flujo de conversación, cómo queremos llegar a ello, a través de qué mecanismo, cómo es la experiencia. En esta solución finalmente se terminó implementando un servicio de WhatsApp que complementaba la atención, y ahí teníamos entonces las conversaciones en lenguaje claro, los flujos que están de conversación, los distintos puntos de contacto por los cuales tiene que pasar esta persona, y eso es una primera mirada de la solución. Una vez que tenemos todo esto analizado, pasamos a una fase 3, que ya es un piloto donde combinamos todos estos distintos componentes y los llevamos a la práctica en el contexto real, es decir, ya con usuarios reales en un momento determinado del tiempo, para poder medir este impacto de lo que está pasando. Y ahí tiene que diseñarse nuevamente un plan de piloto en particular con sus propios indicadores, se tiene que implementar, se tiene que empezar a construir ya realmente la solución con toda su funcionalidad, y se evalúa este piloto. Y con eso ya tenemos una solución que llamamos una solución comprobada, o sea, tenemos una solución que pasó por todas estas 3 fases de experimentación que les contaba, y ahí entramos ya a una fase de implementación y escalamiento propiamente tal. Eso, si nosotros acá resumimos un poco cuáles son las distintas capas o componentes que podemos analizar, hemos estado trabajando en realidad con estos 4 niveles de cambio que hablamos.
a nivel de estrategia, a nivel de servicio, a nivel de operación, a nivel de organización, consideramos que cada una de las innovaciones que desarrollamos siempre tiene que pasar por estos 4 niveles, al menos de análisis. Alguno puede estar más desarrollado que otro, pero siempre es importante analizar estos 4 niveles. Y en particular nosotros, como ofrecemos también el apoyo que hacemos a los servicios, es que entendemos estos 12 tipos de innovaciones que derivan de estos 4 niveles, que pueden ser combinados, ¿no? En este caso que les comentaba del servicio, por ejemplo, de ayuda a las mujeres del WhatsApp, obviamente hay un tema ahí del diseño del servicio mismo, con su propuesta de valor, con su modelo de atención, pero también estamos involucrados en lo que es los procesos, la tecnología. Incluso eso puede derivar en algunos cambios internos en las propias instituciones públicas, como diseño organizacional, nuevas funciones, nuevas competencias de los equipos. Entonces, es súper importante entender el proceso de innovación, cómo se cruzan distintos componentes, distintos ámbitos de la organización, para que esa innovación sea sostenible, y eso es lo que buscamos un poco con toda esta experimentación, prototipado, que va no solo enfocado en la solución, sino que en esa solución con sus capacidades que están un poco detrás. Pero no extenderme tanto en este punto, que no es tan autoexplicativo, pero ahí podemos comentarlo si es que hay más dudas. Ujú. Sí, y bueno, calculamos que también a partir de todo este trabajo que fueron haciendo sobre sistematizar, ¿no?, todas estas experiencias, también ha dado lugar a la medición o la búsqueda de este índice de innovación. Acá en Argentina también se está concretando su propio índice, en los laboratorios de innovación ciudadana también están evolucionando en la búsqueda de otro tipo de evaluación o indicadores de innovación, pero ustedes, ¿cuál ha sido la cocina, digamos, para llegar acá o a llevar a cabo ese índice de innovación pública? Sí, aquí voy a ser súper franco. Aquí hay dos fenómenos interesantes. Primero que todo, bueno, generamos este índice de innovación pública, que quienes quieran revisarlo es índice.lab.gov.cl. Ahí les puedo compartir por chat. Y en realidad este índice de innovación pública, primero que todo, como buen índice, busca, ¿cierto?, medir de forma estándar, en este caso, capacidades, primero que todo, y no así resultados ya de la innovación. Eh, Desde dado el foco que hemos implementado y que somos muy fieles a eso, de entender que tenemos que medir la innovación, pero de una medición en lo más experimental posible, donde logremos afirmar que la solución, la mejora en la problemática se debe a la solución, es que era muy difícil hacer un índice que midiera resultados, porque cómo podíamos asociar los resultados, por ejemplo, mejora la satisfacción del usuario, tal vez a una innovación concreta. Entonces, lo primero era partir midiendo las capacidades de cada una de las instituciones para ir avanzando paulatinamente en entender una causalidad entre esas capacidades y los resultados que están obteniendo las instituciones. Entonces, eso es como primero, y en base a un benchmark también internacional de distintos ejercicios que se han hecho en esta materia, encontramos que las capacidades en particular era un aspecto fundamental a medir. Pero yéndonos a la pregunta un poco de cómo surge esto, aquí por un lado hay un tema interno del laboratorio, que es precisamente cuando comenzamos a trabajar ayudando a los servicios públicos, mejorando sus capacidades de innovación, desarrollando con ellos innovaciones concretas, o sea, lo acompañamos de principio a fin a llegar a una solución que se implemente de cara a los usuarios. eh, También nosotros, como una agencia de innovación en el país, necesitamos tener una línea base, y esto a nivel interno, una línea base, para poder también entender a nivel global cómo está la innovación de todas las instituciones públicas, también para poder medir nuestro propio impacto. Eso es como lo primero que todo. Y eso fue una necesidad que se la planteamos al Banco Interamericano de Desarrollo, con quienes fueron nuestros aliados clave para poder desarrollar este índice. Entonces, eso era como la mirada interna. Y la mirada externa, efectivamente, la demanda por desarrollar mejora en sus capacidades de innovación cada vez ha sido más alta de parte de las instituciones públicas. Nosotros somos, en este sentido, como una consultora interna del Estado. Entonces, cada vez más instituciones nos piden ayuda. El trabajo que nosotros podemos desarrollar a nivel de consultoría con cada una de las instituciones, obviamente es limitado por la capacidad y los recursos que tenemos. Por tanto, era necesario también crear un instrumento que les permitiera a ellos ya hacer este diagnóstico inicial, y que no solamente logra como un diagnóstico, sino que también genera
ciertos lineamientos directrices de dónde tienen que innovar, quiénes son sus pares, de alguna medida que pueden buscar buenas prácticas, y también se acompaña con una serie de mentores externos al laboratorio de gobierno, en este caso, que combinan a la academia, expertos del mundo privado, social, y que pueden ayudar también a mejorar ciertas capacidades de cada una institución. Entonces, eso es como nace un poco este índice desde un poco la mirada interna del lab, donde decimos, efectivamente, necesitamos tener esta medición, también para demostrar el beneficio que podemos generar nosotros en una evaluación también, somos también una institución pública, pero también nace desde esta necesidad de afuera de la institución, donde cada vez están pidiendo más apoyo y donde en general con todas las problemáticas que hemos tenido a nivel global y en el país, es clara la capacidad de adaptarse que necesitan, y este índice recoge un poco eso, o sea, la innovación como esta capacidad de lograr adaptarse a los procesos, y no necesariamente cuán innovador eres en torno a todo lo que has desarrollado y mejorado o digitalizado, no tiene tanto que ver con eso, sino que si realmente estás preparado ante algún cambio del entorno, actuar y modificar de forma rápida tus procesos, tus políticas, tus programas, para poder adaptarse a eso y generar soluciones de cara a los usuarios que sean obviamente sostenibles y efectivas. Un poco esa es la gran mirada de lo que estamos viendo en el índice de innovación pública. Y para resumir, el índice tiene 3 grandes niveles y que lo pueden revisar también ahí en la publicación. Tiene un nivel básico, de base, que hablamos de que son los recursos institucionales, ¿ya? Son como habilitantes para medir eso. Después de estos recursos institucionales tenemos lo que son las condicionantes, como la colaboración y apertura, la actividad y prácticas que tienen. Y finalmente arriba está lo que recogemos como resultado, pero que no son parte de la medición del índice, el indicador final que queda, sino que solamente son para tener nosotros el registro para poder analizar cada una de la información. Eso como a nivel muy general. No sé, ¿qué capacidades o a lo mejor si querés rescatar alguna en especial que denote la mayor, no sé, complejidad para esta transformación, ¿no?, del Estado? ¿Cuál sería para vos esa capacidad que el índice detecta o identifica y que sería como interesante seguir profundizando? Sí, mira, en general, bueno, bueno, ahí en el detalle del índice, bueno, existen muchas capacidades, como decía, de recursos. Si hablamos a nivel tecnológico, existen muchas capacidades que tienen que ver con el manejo de datos, con las tecnologías, ¿cierto? Libres, open source, etcétera. Pero si me preguntas, en realidad, a mi juicio, un poco con el ejercicio que hemos visto de la primera medición que ya contamos con instituciones, un punto fundamental tiene que ver con las prácticas y los procesos que tienen las instituciones. Eh, Muchas instituciones han desarrollado soluciones, efectivamente, como por ejemplo una nueva web que genera un nuevo servicio, un nuevo beneficio para solucionar cierta alguna problemática. Pero lo importante acá es cómo estamos, y lo conecto con el punto principal de la experimentación, cómo estamos preparados como instituciones públicas para poder desarrollar innovaciones, soluciones que incorporen la mirada de los usuarios, que incorporen la experimentación, que incorporen esta lógica de ensayo y error. Y eso es lo principal que no está tan desarrollado y que consideramos que es fundamental. Es decir, hoy día, si es que hay una problemática nueva, si es que surge un problema desde la parte de los usuarios, ¿cómo estamos capturando esas nuevas problemáticas? ¿Existe algún proceso, existe algún procedimiento para eso? Muchas veces no existe. O sea, nos encontramos con las problemáticas cuando nos explotan en la cara como instituciones públicas, y eso es lo preocupante. Lo segundo es que muchas de las innovaciones surgen de los funcionarios internos. O sea, hoy día, ¿qué proceso o práctica existe para poder capturar esas nuevas ideas al interior de las instituciones? Eso es algo que no vemos habitualmente y a veces lo ven como algo también espontáneo. Entonces, si un funcionario, un servidor público tiene una idea de mejorar, detectó un problema y quiere mejorar, bueno, ¿cuál es el proceso para eso? ¿Se lo comunica a su jefatura? ¿De qué forma lo escala? ¿Qué pasa si tenemos jefaturas bloqueantes que inhabilitan la innovación y esa persona no se lo comenta? Bueno, esas buenas ideas se mueren ahí en el camino. Entonces, es súper importante tener procesos para poder capturar esa necesidad y esas soluciones. Y que algo que el índice mide, efectivamente,
y también nos han cuestionado, o sea, nos preguntan, bueno, pero es que nosotros innovamos, vale, pero lo que nosotros queremos medir es la capacidad que tú tienes para que esa innovación sea sostenible. O sea, qué bueno que hoy día pudiste desarrollar soluciones, pero ¿qué pasa el día de mañana si quieres cambiar? O sea, ¿cómo te aseguras tú de que tengamos un flujo constante de nuevas ideas, de nuevas problemáticas que identificamos para poder solucionar? Entonces, ahí en términos de las prácticas y los procesos es clave. Y ahí otra práctica, otro proceso y otro procedimiento tiene que ver con la precisa experimentación. O sea, muchas de las soluciones que vimos y que logramos levantar se basan desde este problema inicial que se encontró y la solución que se implementó finalmente y quedó publicada, pero nunca pasaron por este proceso de experimentación, de validación con los usuarios. O sea, es fundamental que testemos con los usuarios todo lo que estamos haciendo. Entonces, cuando preguntamos veíamos caso a caso, veíamos, bueno, pero ¿cómo tú sabes que esta solución que tú implementaste es de valor para los usuarios? No, porque era un problema para ellos. Pero ¿con cuántos usuarios tú validaste esto? ¿A cuántos les preguntaste? ¿Cómo testeaste? Con ninguno. Pero entonces, ¿cómo estamos seguros de que eso generó un valor real? Y eso es preocupante. Entonces, y eso es una práctica que tenemos que instalar en las instituciones públicas. O sea, y que así como en la gestión de proyectos clásica, para los que les guste este tema, ¿cierto? Existe el PMO y el PMBOK y todo esto, donde tenemos claramente cuáles son los pasos que tiene que seguir un proyecto. Bueno, la innovación también no es algo tan loco, o sea, no es algo tan desestructurado como creemos, sino que tenemos que tener estos principios claros, y el principio de la experimentación, de lo basado en evidencia, la co-creación, son principios que tenemos que aplicar, y eso tiene que bajarse en una capacidad concreta que es, bueno, ¿cómo tú tomas hoy día esta idea, las prototipas, las testeas y las validas con tu usuario y las implementas? Eso es un tema principal, que es una capacidad, y si me dejas agregar una más, es el tema de la estrategia. O sea, una cosa es tener proceso y otra cosa es que las autoridades estén involucradas en la innovación. Y una capacidad que mide el índice también tiene que ver con la estrategia. O sea, en qué medida la innovación, la experimentación, la colaboración con otros actores está hoy día presente en la estrategia institucional, ya sea explícita, ¿no? En sus documentos de planificación estratégica, en sus grandes planes, o también puede estar implícita en lo que la autoridad ha indicado, ¿cierto? En sus distintos foros o lo que ellos manifiesten explícitamente, digamos, no formalmente en un documento, sino en lo que ellos manifiesten a su equipo en algún proyecto particular. Entonces, es súper clave que pensemos esto, o sea, no miremos la innovación como algo muy, muy loco, como digo yo, abstracto, sino que algo súper concreto y que se traduce en cosas que se implementan, y para eso necesitamos estas prácticas que se instalen dentro de las instituciones. Tarea no menor. Es súper, es súper complejo, es súper Mm. complejo, pero es súper posible también. O sea, es algo que, si de algo estamos acostumbrados en las instituciones, es a generar prácticas, procesos, pero para cosas que no sirven muchas veces. Estamos siempre reinventando la forma de hacer más burocrático algo, pero en este caso sí tenemos que asegurar las condiciones para que se testee con los usuarios, se pruebe, se le valide su opinión, y eso es fundamental. O sea, si me pregunta, eso es lo fundamental. No, y además eso es un valor sumamente interesante de los laboratorios, ¿no? Que le aportan a todo este paradigma de innovación pública. Y más que nada, aquellos laboratorios que documentan todos estos procesos, porque bueno, si no muchas veces queda en conversaciones, en ciertas prácticas, pero no se documenta y por lo tanto después es muy difícil o replicarlos o pensar, bueno, no empezar de cero siempre, ¿no? Entonces, esa tarea de ir documentando también cada una de las cosas que se van haciendo dentro del laboratorio es una dimensión fundamental, ¿no? Calculo que también estará dentro de esas capacidades del índice. De todas maneras, eso también es una capacidad fundamental y que, como bien decía en un principio, o sea, cuando estamos innovando y se traducen soluciones que se implementan, estamos sumergidos, ¿cierto?, en el ciclo político dentro del Estado, y eso implica cambio de prioridades, cambio de autoridades constante, que pueden pasar, ¿cierto?, desde un polo político a otro incluso, y por eso es súper fundamental tener esta evidencia disponible, este conocimiento sistematizado disponible, también para entender que lo que se ha desarrollado efectivamente
con todos los pasos, con toda la evidencia, con todas las opiniones posibles, con todos los actores que hemos podido desarrollar, también para que todo esto sea sostenible. O sea, tampoco es ideal para un ciudadano que se genere un nuevo beneficio, una nueva política, un nuevo servicio que solucione problemática y que eso también sea modificado siempre cada vez que surge una nueva autoridad o una nueva prioridad. O sea, es fundamental pensar esto también, la sostenibilidad de mediano a largo plazo, lo que se está desarrollando, y para eso es fundamental que pase por un proceso serio de experimentación que considere esas múltiples visiones, ¿no? Y Orlando, vos comentaste justamente, bueno, hablando de documentación y de prácticas, ¿qué, qué rol puede cumplir la universidad, la academia, digamos, en todo este proceso? ¿O cómo ustedes se acercan o tienden ciertas alianzas con las universidades en Chile o universidades en América Latina? ¿Lo han experimentado, lo han hecho? ¿Qué tipo de alianzas o de relación tienen con las universidades? Mira, bueno, en particular, puedo hablar de lo particular después de lo general. En lo particular, de hecho, este mismo índice fue co-construido con la academia en Chile. De hecho, participaron gente de la academia, jefes de servicio, de algunos servicios públicos que consideramos que eran clave, y también el Banco Interamericano de Desarrollo que participó en esto. Y ese es como un ejemplo de cómo se puede involucrar, ¿cierto?, la academia en esto. Obviamente requiere de una voluntad de parte del gobierno, que eso es fundamental. Muchas veces la academia toca a las puertas, no del gobierno, y a veces el gobierno es quien las cierra. Tiene que estar como esas condiciones dadas, lógicamente. Y en particular, cómo trabajamos en Chile, cómo trabaja el laboratorio de gobierno. El laboratorio de gobierno tiene tres grandes servicios. El servicio de consultoría ágil, con el cual estamos acompañando, que es el que yo lidero, el índice de innovación pública que les comenté, y hay un tercer servicio que es la red de innovadores públicos. Y esta red de innovadores públicos dentro del modelo que nosotros trabajamos es como la base de la pirámide de nuestra propuesta de valor de servicio, donde descentralizamos la innovación. Es una red masiva que hoy día tiene más de 15.000, incluso 16.000 personas del mundo, de todos lados, no solamente funcionarios públicos, sino que también tiene miembros de la academia, como digo, miembros de la sociedad civil, el mundo privado. Y acá lo que buscamos es descentralizar la innovación pública. Toda persona que esté interesada en aportar, en mejorar problemáticas públicas, puede conectarse a esta red. Aquí se adquieren habilidades, herramientas, métodos para poder innovar, se visibilizan las innovaciones que se han hecho y se comparten experiencias entre cada uno de ellos. Entonces, en este sentido, ahí, en particular nosotros nos vinculamos con la academia, primero desde ahí, ¿no? De esta red de innovadores públicos, donde muchos académicos vinculados a la innovación pública, a la transformación digital, al gobierno abierto en general, son usuarios de esta red, publican ahí incluso sus distintos seminarios, distintas actividades que quieren fomentar, publicaciones que han hecho, y eso como en primera instancia. Y en segunda instancia, desde ahí participan de la co-creación de propias soluciones que nosotros desarrollamos. O sea, invitamos constantemente desde ahí a distintos actores de la academia para que puedan ser parte de la co-creación. Ya sea desde aportar evidencia desde la academia de alguna problemática. Muchas problemáticas están estudiadas, vienen siendo problemas que arrastra el Estado hace rato, entonces siempre hay alguien que tiene algo que decir frente a eso, o también para ayudarlo a co-crear directamente soluciones. Eso como en primer ámbito. En el segundo ámbito de la colaboración está en que ayudan, la academia integra también esta parte de la red de innovadores públicos para aportar también al entrenamiento de servidores públicos en distintas, digamos, disciplinas que van desde lo general, que es cómo innovar, capacidades para innovar desde el diseño, ¿cierto? En general, la experimentación, pero también temas más específicos, como en la transformación digital, como en la ciencia de datos, el uso de datos, y distintas herramientas y conocimientos nuevos que se van generando. Y ahí la red es un espacio abierto para que los académicos también puedan aportar en la construcción de cursos. Tenemos varios cursos y tenemos varias instancias en las cuales se entrenan funcionarios públicos. Se han entrenado más de 6.000 funcionarios públicos en este tiempo que llevamos, y donde se ha destacado algunas capacitaciones, entrenamientos que se han desarrollado en alianzas con universidades, donde está ciencia de datos para directivos públicos, está un curso para facilitadores de la innovación pública,
que ya lleva más de 250 personas que han pasado por ahí. Hace muy poco se desarrolló temas más vinculados a automatización de procesos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con visualización de datos, inteligencia de negocio y también todo lo que es digamos, automación robótica, procesos. Eso ha pasado desde la academia de ahí. Entonces, ese es como segundo punto de apoyar directamente en entrenar funcionarios. Y lo tercero es esta sistematización de conocimiento. O sea, cómo logramos que la academia también esté más interesada en el mundo de la innovación pública, analizando los casos. Nosotros como agencia pública de innovación generamos casos de innovación, los dejamos disponibles, pero no en un formato académico ni nada. Esto es en formato para que la gente lo pueda comprender, el ciudadano común. Entonces ahí también invitamos, ¿no?, a la academia que pueda recoger estos casos, pueda utilizarlos para poder generar tal vez nuevas tesis, nuevos ensayos, etcétera, que puedan ayudar también a replicar ese conocimiento y que se vuelva conocimiento científico, que es como lo que también nos interesa como ya para la continuidad de lo que estamos desarrollando. Entonces, tenemos como esta vinculación entre estos tres grandes ejes que podemos desarrollar con la academia. Y en ese intercambio con las universidades, ¿ustedes han visto que ha servido, que ha sido útil justamente esta conversación para incidir también en el plano curricular? Es decir, bueno, cómo transformar o cómo integrar todas estas temáticas, estas nuevas habilidades necesarias para la innovación, para los futuros profesionales, ¿no? Pensando también Claro. en la pata del empleo. ¿Hubo algún tipo de impacto o realmente después se nuclean en proyectos específicos, pero no se institucionalizan las currículas necesarias para dar esa respuesta? Sí, ahí en dos ámbitos. Primero con las universidades. Bueno, de hecho el laboratorio estuvo trabajando durante varios años con la Universidad de Chile, acompañando un diplomado en innovación pública, efectivamente, que era innovación pública y gobierno abierto. Entonces, en varias oportunidades se desarrolló ese programa junto con el laboratorio de gobierno, y programa que todavía sigue, pero el laboratorio ya no es como partner, sino que lo ayuda a empujar, generando efectivamente capacidad de innovación en los funcionarios. Eh, eh, el, el ramo, por así decirlo, de innovación pública en Chile ha sido algo que se ha ido incorporando en las escuelas de gobierno de a poco. De hecho, como comentaba, yo hago clases en la Universidad de Chile para pregrado y para posgrado, particularmente en innovación pública, donde vemos todas estas temáticas. Entonces, ha sido un conocimiento que obviamente no de una manera dirigida ha sido implementado, pero sí ha llamado la atención de ciertos sectores y ciertas universidades que lo han ido incorporando dentro de sus mallas. Lo más dirigido fue cuando el laboratorio participó de este diplomado, pero es un conocimiento que es súper nuevo en realidad. O sea, es algo que recién estamos teniendo innovación, e innovación pública es algo que en realidad suena a veces que es ciencia ficción, ¿no? O sea, que vamos a estar innovando en lo público, es como lo primero que vamos a pensar. Así que tampoco se ha ido como institucionalizando eso, se ha ido incorporando por académicos, y también aquí debemos reconocer que muchos académicos de la universidad desde su propia motivación se han acercado al laboratorio para poder adquirir ciertas herramientas, ciertos casos para poder llevar al aula. Y a nivel más formal en general, el laboratorio desde la red de innovadores públicos tiene una relación con la Dirección Nacional del Servicio Civil en Chile, que es la agencia responsable de la formación un poco de los altos directivos públicos. Y desde ahí se ha venido trabajando en cómo incorporar esta herramienta, esta habilidad, y de hecho muchos de los cursos que se hacen de parte de la red de innovadores públicos son en alianza con esta dirección del servicio civil, pero enfocado netamente en generar habilidades y capacidades a los distintos funcionarios. Eso es como hoy día se maneja desde lo que es el entrenamiento en general y la incorporación. Igual hay una brecha importante todavía de poder incorporar mucho más estos conocimientos, estos aprendizajes dentro de la agenda de la academia y de la formación de directivos públicos y de funcionarios públicos en general. O sea, bien son ramos particulares que se están dando, como digo, existen diplomados que se han abierto a partir de esto, pero creo que en la región aún estamos al debe en esto. O sea, veo en Europa cómo existen grandes
máster, programas, incluso doctorados que tienen que ver con el mundo de la innovación pública, el gobierno electrónico, la transformación digital asociado al ámbito público, tecnologías de interés público que son relevantes, pero eso todavía nos falta mucho como para poder sistematizar y llegar a ese tipo de programas, creo. Bueno, vos justamente ahí apuntaste algo sumamente interesante. Me quedé pensando, bueno, a los colegas que están del otro lado de la cordillera, del gobierno, del laboratorio de Big Data, que también existe por allí, el laboratorio de cultura digital, dentro, digamos, de la academia, que también hacen muchas cosas para involucrarse en estos temas, ¿no? Pero también dentro de este mismo sistema o de pensar la experimentación como lo hacen ustedes desde gobierno. Y una pata tal vez interesante o una visión interesante sería justamente pensar o la necesidad que hay dentro pensando en las plataformas o en los mecanismos de participación digital, el uso de este tipo de infraestructuras, que necesario es también repensar muchas de las carreras más tecnológicas que tengan esta visión también incorporada de alguna orientación a lo público, ¿no? No sé si existe ya en Chile. No. No he visto, no. No, o sea, no he visto, tenemos sí, bueno, hay varios programas de posgrado, ¿no? En gestión pública, se han abierto hartos, de hecho, en el último tiempo, donde siempre la transformación digital es una arista que se toca en estos programas, pero no al revés, ¿no? No pensando en posgrado de tecnología enfocado en el ámbito público. Lo que sí hay a nivel de postítulo, diplomado, ha existido varias iniciativas en particular en temas de, por ejemplo, de Big Data asociado a políticas públicas, de Government Analytics, un poco, esto creo que ha sido hoy día como punta de lanza harto en el Estado y en particular acá en Chile, de cómo se han abierto programas vinculados a análisis de datos enfocados a políticas públicas y desde la inteligencia artificial, machine learning, todo esto. Eso ha sido como una punta de lanza, pero creo que falta todavía un esfuerzo importante en entender los conceptos de gobierno electrónico más en profundidad, de lo que es la arquitectura, como arquitectura tecnológica empresarial asociada al Estado, es también un tema súper importante y que se está trabajando hoy día fuertemente en el Estado de Chile desde la Ley de Transformación Digital, que está hace muy poco, donde los conceptos de interoperabilidad en el Estado, de las distintas capas de proceso, ¿no? De tecnología, datos, cómo se cruzan, son cosas que hoy día están pendientes en el Estado. O sea, creo que falta hoy día un músculo importante digamos, hay un espacio importante del sector público enfocado a lo que es transformación digital y todo lo que tiene que ver con tecnología en general. Creo que por ahí estamos al debe, ¿no? Sí, bueno, y esa tecnología que tenga una visión social, ¿no? Pero ya como para ir cerrando, Orlando, y dar lugar a las preguntas, ¿qué desafíos te parece a vos, que también es una pregunta que realizamos a la dirección en Colombia, qué desafíos regionales vos percibís desde el laboratorio de gobierno para compartir con todos nosotros? Desafíos, ¿no? En estas temáticas que estuvimos hablando, transformación digital en relación a, bueno, en este caso tal vez en innovación pública. Sí, bueno, hay que enfocarlo en esto. Puedo hablar de muchos desafíos. Pero bueno, en general, enfocado en este ámbito de lo que es la innovación pública, creo que es súper válido primero lo que les mencionaba al principio de lograr capturar como la evidencia el beneficio de la innovación y las soluciones que estamos generando. Eso a nivel general en América Latina es una necesidad fundamental. Que es decir, poner las cifras delante de los usuarios y dar a conocer efectivamente cuál es el beneficio de lo que estamos entregando. O sea, esta nueva solución, nuevo programa que implementamos, efectivamente, ¿cuánto mejoró de la problemática que nosotros que esperamos mejorar? O sea, eso como en términos de rendición de cuentas
es como fundamental para los usuarios hoy día. Y eso no existe en particular. O sea, tenemos poco feedback de parte del Estado como ciudadanos, como usuarios y como contribuyentes también, que es importante. Eh, reconocer, ¿cierto?, el retorno de mi impuesto en torno a lo que yo recibo y lo que está gastando el Estado, y lo vinculo con el otro punto, que tiene que ver con el mejor gasto público. Hemos venido trabajando harto con el laboratorio, tuvimos una agenda durante el 2020 con hartos proyectos vinculados al tema del gasto público, con todo el estallido social que hubo en Chile a fin del 2019, se destapó esta necesidad también importante de los ciudadanos de poder saber en qué se gastaba la plata del Estado, en qué llegaba eso que yo aportaba. Ahí se trabajaron en varios reportes, en cambio, ¿cierto?, a lo que es los datos abiertos del Estado, pero es súper importante ponerse en esta actitud de rendición de cuentas activa de parte del Estado para poder mostrar esa información, y esa información a lo que llamamos como la transparencia 2.0, es decir, no vale solo eh, publicar esta información en un formato de que los usuarios puedan descargarlo y verlo, sino también el 2.0 tiene que ver con que lo puedan entender, ¿no? Lo puedan procesar. Eso es lo que esperamos. Y ese desafío tiene que ver con el uso del lenguaje, por un lado, del uso del lenguaje claro de parte de los estados hacia los ciudadanos. Y eso es un aprendizaje que puede sonar un poco light, un poco ligero, pero que proyecto a proyecto que nos ha tocado desarrollar, la capa del lenguaje, la capa de la comunicación hacia las personas y usuarios clave. El 2019 nosotros sacamos una guía de lenguaje claro, que es un toolkit que un poco refleja esos aprendizajes para que los productos comunicacionales que se generen, ya sea comunicacionales más clásicos como un folleto que se le entrega al ciudadano, hasta una web, una plataforma disponible para que tú postules a un subsidio, a un beneficio, tenga los conceptos de lenguaje claro incorporados, que las personas lo entiendan. O sea, creo que la crisis de confianza que se tiene en general en América Latina con las instituciones públicas, muchas veces no pasa por la corrupción, bueno, muchas veces sí, lo sabemos, pero no pasa por la corrupción objetiva que encuentra los ciudadanos por los casos que la prensa, sino que tiene que ver con cómo se ha ido alejando el Estado con las personas por un tema de lenguaje, por un tema de transparencia, porque no los incluye lo que está diseñando. Entonces, desde la innovación pública, el desafío es cómo podemos volver a acercar a los ciudadanos, a los usuarios, dentro del proceso de co-creación de los servicios, de las políticas, eh, que vean de forma transparente la problemática que está en juego, aporten ideas a desarrollarlo, tengamos procesos abiertos, que lo incorporemos en todas estas fases que les presentaban al principio, y en la medida que la gente vaya participando, colaborando con esto, entienda lo que la información que se le está dando, se va a empoderar, va a hacer menos consultas genéricas al Estado, y que eso redunda en eficiencia del Estado. Tenemos siempre tener personas que respondan preguntas que estaban publicadas en la web del Estado, digamos, de algún servicio público, y eso vaya haciendo que las personas se empoderen y confíen también más en la información. Y eso es súper importante. O sea, el desafío de confianza, de legitimidad de los estados en Latinoamérica, se basa muchas veces en esa opacidad, en esa área grises, en ese mal uso del lenguaje, en no ponerse en el zapato de los usuarios, de los ciudadanos, y eso no hay mayor receta y fórmula que acercarse a ellos y hablar. En la academia también, en las casas de magíster y las clases también con pregrado, uno conversa esto. O sea, muchos de los directivos públicos con los cuales trabajamos nunca habían ido a hacer una cola, por ejemplo, a su propio servicio, a hablar con los usuarios, a preguntarle algo directamente. Y eso es un cambio de paradigma que tenemos que implementar en general para poder desarrollar estas nuevas políticas que pongan a las personas en el centro y que sean empáticas sobre todo con las personas. Creo que ahí hay grandes desafíos, y en términos también de lo que es la transformación digital, está por un punto súper importante que tiene que ver con cómo encadenamos todos los servicios, cómo nos hacemos cargo del viaje de los usuarios, que entendamos que el Estado es uno, que no es un conjunto separado de trámites, sino que el usuario ve todo el Estado como una ventanilla única, que pueda haber una interoperabilidad entre todos, que no tenga que
que volver a repetir toda la información del usuario cada vez que va a un servicio distinto, y no solo cuando va a un servicio distinto, sino que cuando va al mismo servicio a un canal distinto. O sea, el concepto acá de encadenamiento de los servicios de tecnológico y del servicio, y el concepto de la omnicanalidad en el Estado, es algo que tenemos que incorporar, sí o sí. Es decir, independiente del canal que yo haga un trámite, me meta, tiene que existir primero una resolutividad, que se me resuelva lo que voy a hacer, y también, si es que no se puede resolver en un canal, si yo voy a otro canal, bueno, tengan la información de lo que yo ya solicité y me tengan una respuesta de forma homogénea a lo que yo quiero y con el lenguaje. O sea, creo que por ahí están los grandes temas. Desde esta paraguas, digamos. Bueno, y grandes temas también planteaste, ¿no? Porque a distintas velocidades se están dando, ¿no? Todas estas cuestiones, y la pandemia es como que los ha puesto en mayor evidencia, ¿no? Esta cuestión de la identidad única digital, ¿no? De la ciudadanía, no tener que entrar con 20 millones de contraseñas para distintos servicios y demás, entre Uf. otras tantas cosas, ¿no? Pero bueno, Solo aceleró excelente. todo esto. Solo aceleró todo esto. Y de hecho fue positivo. O sea, si algo de la pandemia que destacamos es esto. Que los Vamos a servicios ver qué queda. Exacto. Excelente, Orlando, todo el recorrido que has hecho. Aquí hay un par de comentarios y consultas. No sé si Soledad o Mauro quieren como hacérselas, planteárselas a Orlando. Sí, ¿qué tal, Orlando? Buenas tardes. Muy interesante todo lo que nos has comentado. Te comparto las preguntas. Daniela Castillo nos dice, bueno, buenas tardes a todos y especialmente a Orlando. Creo que debemos realizar un buen diagnóstico de las distintas situaciones que se nos van presentando para poder dar la respuesta más adecuada a la problemática. En este contexto hemos comprobado que el trabajo colaborativo regional y global ha dado algunos resultados positivos donde cada investigador profesional aporta sus ideas innovadoras e instrumentos que ya han sido utilizados en otros países. Exactamente, compartir y divulgar los trabajos ya realizados y probados que han contribuido a solucionar y mejorar las distintas problemáticas. Luego hay un comentario de Alejandra Gómez que comenta, el indicador que comenta Orlando es capaz de medir la adaptabilidad de una situación al cambio de contexto. No sé si entendí bien esto. Mi pregunta es, ya que según su experiencia, ¿qué características tienen las soluciones más adaptables? Y por último, nosotros habíamos dialogado una pregunta con Mauro que, bueno, ¿cuál cree usted que son las razones, los motivos posibles por los cuales se sigue afirmando en algunos casos que ciertas experiencias son innovadoras, mismo que no se haya absolutamente considerado el usuario? Digo, de la misma manera que a veces se piensa en la comunicación, digo, si uno elabora un escrito, una comunicación, un mensaje, pero el otro no me lo entiende, es como que, bueno, no hay comunicación en realidad si el otro no me lo entiende, ¿no? Es como que hay solo información de comunicación. Digo, y el usuario es tan importante hoy por hoy, digo, y es raro que se sigan afirmando que algo fue exitoso cuando muchas veces a lo mejor ni se considera a los usuarios y la complejidad de usuarios y los distintos usuarios que hay y tipo y relación que los usuarios construyen con cada una de las tecnologías. Queríamos saber, bueno, ¿cuál cree usted que puede ser una de esas razones? Súper. Bueno, primero que todo les voy a compartir aquí un link, ¿ya? En el chat, que, bueno, en el laboratorio estamos publicando una serie de aprendizajes desde los distintos servicios que hemos estado realizando y que dan cuenta un poco más en profundidad de lo que le he compartido hoy, así que de más está decirles, invitado a meterse a este link y poder descargar esas publicaciones. Y bueno, en particular, totalmente de acuerdo con lo que plantea Daniela, ¿no? Obviamente hay un tema importante que es validar todo lo que estamos haciendo con los usuarios, pero esto no quita de que la innovación no tiene que ser reinventar la rueda. Tenemos que ser igual digamos que la carrera de las ciencias es una carrera
de muchos kilómetros y que es importante la posta que se va entregando entre uno y otro hacia adelante, y por eso es súper importante incorporar los aprendizajes que se han dado en los distintos contextos, en las distintas investigaciones, y que de cierta manera lo importante es que entendamos que podemos tomar innovaciones de otros contextos, implementarla acá, pero siempre la implementación tiene que estar del lado de los usuarios, de probarlo. O sea, esa idea puede venir de otro lado. El problema es que el desafío acá es cómo podemos implementarla de manera correcta en la situación que estamos, en el contexto que estamos. Así que súper bien con eso. Y respecto a lo que indica Alejandra, efectivamente, cuando hablamos del indicador que estamos midiendo de las capacidades, tiene que ver con la capacidad de adaptarse. O sea, no estamos diciendo si es que tú desarrollaste ahora, te digitalizaste todos tus procesos y estás lleno de chat o virtuales, asistentes robóticos para poder resolver tu problemática. A veces consideramos que eso incluso puede ser una capacidad hoy día higiénica que necesitamos de parte del Estado. Pero la capacidad de innovación tiene que ver con esa capacidad de adaptarse, y eso es lo que estamos viendo, o sea, cómo logramos adaptarnos al contexto, y para eso esas capacidades de experimentación, de prototipado, de validar con los usuarios, de colaborar con otras instituciones, de tener una estrategia, de tener recursos, es lo que nos va a llevar el día de mañana ante una próxima pandemia o crisis, poder actuar de manera más rápida, y eso es lo que queremos impulsar. No decirle, oye, tú eres la institución más innovadora porque tienes todos tus procesos digitalizados. Ahí hay un indicador de digitalización de trámites en el Estado de Chile que es importante, pero acá lo que me importa es esa capacidad de poder adaptarse. Así que, súper bien. Y respecto de la última pregunta que me indicaban, ¿no? De cómo, de por qué, primero que todo, o sea, podemos tener innovación sin considerar al usuario. Yo me atrevería a decir que no, ¿vale? Porque lo importante acá es entender que es valioso para el usuario lo que estamos haciendo. O sea, eso es lo que tenemos que partir y tenemos que medir. O sea, cuando estamos viendo una problemática, tenemos que medirla a partir de lo que pasa con el usuario. O sea, si es que hoy día estamos midiendo algo que probablemente puede ser su satisfacción, ¿cierto? Sus tiempos de espera, la cobertura, cómo llegamos a más usuarios, eso es en un nivel macro, ¿no? Podemos decir, estamos hablando de innovación para que las personas logren ahorrarse un día de sus vidas en trámites que están haciendo. Y bueno, eso va a tener un valor para los usuarios y efectivamente podemos preguntárselo. Pero ya si nos vamos a un nivel más de detalle de la solución que implementamos, bueno, esa solución siempre tiene que pasar por ese testeo con las personas. O sea, ¿cómo nos aseguramos? Y para eso nació el tema, ¿cierto?, de la experiencia del usuario, el UX, y todo esto en lo digital, hablando de producto de la gran cantidad de más del 80% de los proyectos de transformación digital fracasaban, si es que no decir fracasan todavía, porque es más difícil hacer que un usuario se adapte a un sistema que el sistema se adapte al usuario. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces hay que incorporarlo siempre, eso es lo básico. Y ahí el ejercicio de segmentación, de entender los distintos perfiles que tenemos de usuarios, es clave. O sea, primero hay análisis estratégico, debe decir, calza esta propuesta de valor de política, de programa, de subsidio con el perfil de usuario que tenemos. Es el primer análisis desde arriba de lo macro, de la estrategia que le mostraba en este framework poco. Y ya a lo más abajo es decir, bueno, ¿qué tipo de usuario va a interactuar con nuestros servicios, con nuestras soluciones? Y cómo somos capaces de diseñar una interacción que sea para el usuario de los extremos, ¿no? Del que tiene más problemáticas con el servicio, y cómo desarrollamos algo que vaya enfocado en ello. Entonces, el ejercicio de segmentación, de perfilamiento de los usuarios, no de características demográficas ni nada de eso, sino que de comportamiento. O sea, en este caso un adulto mayor puede comportarse igual que tal vez un adolescente frente a algún subsidio, algún programa, etcétera. Lo importante es conocer esos comportamientos y lograr generar una solución que se adecue a eso. Eso en términos bien generales, para no extenderme tanto. Vale. Mauro, ¿vos tenías alguna otra pregunta? ¿O no, no? No, eso que transmitió Sole, que lo habíamos ahí cruzado en el chat y está perfecto, impecable. Ok. Bueno, como para resumir este segundo encuentro, me parece que una buena reflexión compartida, ¿no?, colectiva, de todo en realidad de lo que comentaba Orlando, es
que no hay recetas mágicas cuando se trata de innovar, ¿no? Qué bueno que trajiste a la mesa que innovar es rendición de cuentas, que es confianza, que es evidencia, y que es planificar, ¿no? Que es tener también una estrategia. Así que agradeciéndote, Orlando, nuevamente por todo este aprendizaje que nos has transmitido, toda tu experiencia en esta temática. Agradecido, gracias a ustedes, esperemos que les ayude en algo, ¿no? Esto y impulsarlo a seguir generando conocimiento en esta disciplina que obviamente diríamos que está en pañales aún, cómo solucionamos las problemáticas relevantes desde la innovación, desde la transformación digital. Y para eso todos tenemos que colaborar, el Estado, público, privado, ¿no? Sociedad civil y sobre todo la academia también. Bueno, muchas gracias también a todos los participantes que nos han acompañado. Comentarles que esta charla, luego también para aquellos que no han podido estar, va a ser compartida en el canal de YouTube de la Universidad Nacional de Rafaela, y que el tercer encuentro, vamos a hacer un impasse por el tema del receso, y el tercer encuentro lo vamos a tener el 20 de julio, tratando la temática de gestión de tecnologías en el nivel subnacional. Así que quedan todos y todas invitadas para el 20 de julio. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias.